acerca de las operaciones entre los vectores y para esto pues tenemos el siguiente ejemplo. Sea el vector b, el que tenemos acá a mano izquierda, de 50u y el vector u de 60u. Hallar el vector w resultante. Para poder realizar este ejercicio tenemos que conocer lo siguiente. Tenemos un ángulo y tenemos la magnitud del vector. Cuando tenemos un ángulo y la magnitud del vector, lo que podemos utilizar es una trigonometría básica, donde sabemos que lo que vamos a formar para poder hallar las componentes x y y sería funciones trigonométricas. Y para eso pues tenemos que esta b sería la hipotenusa y tenemos el ángulo, y en el caso del vector u pues la magnitud sería la hipotenusa y tenemos el ángulo. Entonces para esto pues procedemos con uno de los métodos más utilizados, que es el método del triángulo. En el método del triángulo nos dicen que tenemos que dibujar respetando la posición cada uno de los vectores. Entonces dibujaríamos el vector u y donde finaliza el vector u comenzaría el vector b. Resulta que el vector resultante, que es el rojo que vemos acá, va a ser la unión entre el inicio del vector u y la punta del vector v. Para poder empezar con esto, pues lo que tenemos que hacer es utilizar una trigonometría básica en la que podemos hallar los componentes de cada una de las partes de estos vectores. Entonces comenzamos con el vector b. Entonces tenemos que hallar la componente b en x. Para poder hallar la componente b en x, lo que tenemos es que x va a ser el cateto adyacente y el cateto adyacente se maneja con la función coseno. Entonces podemos utilizar el 50 sin colocar la u, porque tanto el vector b como el vector u, los dos tienen la misma unidad. Entonces podemos decir acá que b en x va a ser 50 por coseno de 21.8. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Resulta que la posición de este componente en x, si esto fuera un plano, sería negativa, por lo cual el resultado nos va a dar negativo. Entonces llamamos calculadora y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, entonces con calculadora colocamos 50 por el coseno de 21.8 y cerramos paréntesis, y esto nos va a dar 46.42. Entonces 46.42. Hacemos lo mismo para para la posición en y. Vemos que la posición en y va a ser positiva y pues utilizamos la función seno. Entonces nos va a dar 50 por el seno de 21.8. Esta posición es positiva, entonces esto nos daría 50 por el seno de 21.8 y esto nos da 18.56. Esto es 18.56. Con esto pues ya hicimos las componentes en el vector b. Ahora podemos hacer las componentes en u. U en x sería igual a, la magnitud de u es 60 y tenemos que va a ser coseno de 45, y esto es igual, ambas tanto x como y van a ser positivas por su ubicación, y entonces tenemos que 60 por el coseno de 45 es igual a 42.42. Entonces este tiene un valor de 42.42. Y hacemos lo mismo para para y. Entonces esto nos va a dar 60 por el seno de de 45. Pero nosotros conocemos que tanto el valor de seno como el valor de coseno en 45 es el mismo, por lo que el resultado nos va a dar nos va a dar igual. Para poder encontrar el vector w, pues nosotros podemos guiarnos por lo siguiente. Resulta que cada uno de los ejes tiene algo que se conoce como los vectores unitarios. Quiere decir que yo puedo identificar que una posición sea dada en x con la y en y con la j. Por eso colocamos de esta manera para poder presentar para poder realizar más fácilmente la operación. Entonces tendríamos que abrimos paréntesis y colocamos los valores. Menos 46.42 más 42.42. Esto va a ser en la posición y. Más. Entonces tenemos acá que
vamos a tener las posiciones en J, que son 18.56 más 42.42. Esto va a estar ¿en qué? En la posición J. Entonces, para poder hallar este vector resultante, pues lo que tenemos que hacer es realizar la respectiva operación. Entonces tendremos que menos 46.42 más 42.42, y esto nos va a dar menos 4. Entonces este señor es menos 4 en Y, o sea que va a ser en X, y tenemos acá que los dos resultados son positivos. Por el positivo pues nos daría más, y tenemos 18.56 más 42.42, y esto nos va a dar, en este momento nos va a dar 60.98. Entonces 60.98 en J. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si este vector, si esta respuesta es real? Pues lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos el método del triángulo, vamos a dibujar un plano cartesiano. Entonces en ese plano cartesiano tenemos la componente en X, ¿sí? Que para nosotros va a ser ¿qué? Va a ser la parte negativa, porque este es nuestro punto cero, y para conocer lo que es el eje Y, pues tenemos esta posición que está acá. Como nos damos cuenta, resulta que el vector resultante tiene una posición negativa ¿en qué? En X, y tiene una posición positiva en Y. Y con esto hemos terminado.